Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 10ª semana del tiempo ordinario. El domingo pasado celebramos la solemnidad de Pentecostés y con esa solemnidad cerramos la temporada de Pascua para regresar de nuevo a la temporada de tiempo ordinario. Así que estamos en la 10ª semana y la primera lectura de hoy viene del primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 16. Al cabo de algún tiempo, el torrente donde el profeta Elías estaba escondido se secó, porque no había llovido en la región. Entonces el Señor le dijo a Elías: «Anda y vete a Sarepta de Sidón y quédate ahí, pues le he ordenado a una viuda de esa ciudad que te dé de comer». El profeta Elías se levantó y se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme, por favor, un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor y tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, anda y prepáralo como lo has dicho. Pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número 4 y el responsorio es: «Señor, no te alejes de nosotros. Señor, no te alejes de nosotros». Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Y ustedes, humanos, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor? ¿Hasta cuándo amarán lo que es engaño y se irán tras los falsos con ardor? Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. Así que tiemblen y no pequen, mediten en silencio en su lecho. ¿Quién nos hará dichosos?, dicen muchos, si has querido, Señor, darnos la espalda. En cambio, a mí, Señor, me has alegrado, más que con trigo y vino en abundancia. Señor, no te alejes de nosotros.
El evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 5, versículos 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras de ustedes, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ya al regresar al tiempo ordinario, empezamos nuevamente a leer del Antiguo Testamento en general. Las primeras lecturas dentro del tiempo ordinario tienden a venir del Antiguo Testamento. Y hoy y la semana que entra también estaremos leyendo del libro de Reyes. Y aquí tenemos una escena que Jesús, en su visita a su pueblo de Nazaret, cita como dando referencia a la incredulidad de su pueblo, que no lo escucharon, que no lo aceptaron y que lo rechazaron, y que por falta de la fe de la gente de su propio pueblo, él no pudo hacer grandes cosas ahí entre ellos. Y Jesús le cita esta escena de Elías con la viuda en Sarepta, que es una región no judía. Sarepta es un pequeño pueblo que se encuentra entre las ciudades de Sidón y Tiro, en la costa del Mediterráneo, una región tradicionalmente no judía. Y es ahí donde Dios lo envía y donde Dios lleva a cabo este milagro con la viuda, lo cual es un contraste a la incredulidad y el rechazo de Dios en el profeta Elías, quien está huyendo de la reina, la esposa de Ahab, que busca matar a Elías. Dice la lectura: Al cabo de algún tiempo, el torrente donde el profeta Elías estaba escondido se secó, porque no había llovido en la región. Recordamos que el profeta Elías, huyendo de la reina Jezabel, se había escondido aquí, y donde Dios había mandado cuervos, o sea, aves, para que lo alimentaran. Pero en toda esa región, Dios había enviado una sequía tremenda, y el arroyo que alimentaba donde Elías se encontraba, pues había secado. Entonces Dios le dice a Elías que se vaya a Sarepta, donde Dios mandará a una viuda para que lo atienda. Dice: Entonces el Señor le dijo a Elías: Anda y vete a Sarepta de Sidón y quédate ahí, pues le he ordenado a una viuda de esa ciudad que te dé de comer. Ahora, tengamos en mente de que Dios envía a Elías a un lugar no judío. Y precisamente esta área es el territorio del padre de Jezabel, la reina que quiere matar a Elías. Es como mandar a Elías a la boca del león. Pero Elías se confía en aquel quien lo envía, en Dios, ¿no? Y este es el tema central de esta lectura, la confianza en Dios, a pesar de que a donde Dios lo manda, parece que lo manda a la boca del león, o sea, a la familia, al padre de la reina Jezabel, quien quiere matarlo a él. Pero Elías se confía en aquel quien lo envía y se pone en camino a Sarepta. El profeta Elías se levantó y se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo:
Tráeme por favor un poco de agua para beber. Ella le respondió, te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Tenemos en esta escena algo muy sagrado dentro de las culturas del Medio Oriente, que es la hospitalidad. Ofrecer hospitalidad aún por parte de esta viuda que se está muriendo de hambre, ella y su hijo, pues es algo sagrado. Y dentro del tema de la confianza de Elías en Dios, también entrará el tema de la confianza de la mujer en las palabras que le dice Elías, quien representa a Dios. Pero aquí también entra el tema de la hospitalidad, que es algo sagrado aún hoy en día. En Occidente, en realidad hemos perdido mucho el sentido de la hospitalidad, ¿no? Puesto que al recibir a alguien, a darle hospitalidad, a llamarlo a compartir la mesa y tenerlo bajo nuestro techo, pues prácticamente estamos recibiendo a Dios mismo, ¿no? Y en el Medio Oriente, ofrecer hospitalidad aún para un enemigo es protegerlo, ¿no? Es protegerlo. Y esto es lo que esta viuda hace con Elías. Aunque está por morirse de hambre ella y su hijo, le ofrece lo único que tiene. Por una parte, por el sentido sagrado de la hospitalidad, y número dos, porque se confía en las palabras que el profeta Elías le hace. Ella quizás no lo conoce, no sabe quién representa a Elías, pero a últimas es el sentido de la hospitalidad quien la lleva a decir, compartiré lo último que tengo para mí y para mi hijo y después nos moriremos de hambre. Pero no sabe lo que este profeta, representando la presencia de Dios mismo con ella, hará por ella. Dice, ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños, voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Aquí se refleja nuevamente el sentido profundo y sagrado de la hospitalidad. Ella se morirá de hambre, ella y su hijo, pero igualmente le ofrecerá la hospitalidad compartiendo lo último que le queda. Y ahora viene aquí las palabras del profeta Elías a esta viuda. Elías le dijo, no temas, anda y prepáralo como lo has dicho. Pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor de Israel, la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Estas palabras de Elías, no temas, son palabras que se repiten muchas veces en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento cuando hay un encuentro con Dios, ¿no? No temas. Elías, representando a Dios mismo, le promete a la viuda que su harina no se acabará y su aceite no se agotará hasta que regresen las lluvias, puesto que en toda esa región la sequía está impactando. Y estas palabras de Elías se realizan por todo un año. La viuda le da hospitalidad a Elías y su harina y su aceite no se acaban. También más adelante, algo que no saldrá en las lecturas, el hijo de esta viuda muere y Elías se lo regresa, lo resucita, ¿no? Así que esta viuda representa un tremendo contraste entre la incredulidad y el rechazo del pueblo de Israel, de Elías, quien representa a Dios, y que Jezabel, la esposa del rey Ahab, busca matarlo. Y sin embargo, aquí, en un territorio no judío, a una mujer que no es judía, puesto que ella es pagana,
y que vive en esta región entre Tiro y Sidón, es ahí donde la gracia de Dios se está manifestando, puesto que una pagana tiene la capacidad de responder a la iniciativa de Dios mucho más grande que el mismo pueblo de Israel. Así que este es el contraste que aquí este libro de Reyes nos pone, ¿no? Que una pagana responde mucho más favorable a la presencia de Dios que el mismo pueblo de Israel. Y esta es la escena que Jesús, cuando visita a su pueblo de Nazaret, citará para recordarles, ¿no? Que otros, y aquí Jesús se refiere de que a otros paganos, otra gente, no judíos, pues responderán mucho más favorablemente a la presencia de Dios que el mismo pueblo de Israel, aquí representado por el pueblo de Nazaret, donde él creció, ¿no? Hay un par de escenas en los evangelios que también demuestran eso, donde dos personajes no judíos responden con una fe mucho más grande, mucho más profunda que la gente de su propio pueblo. Y Jesús realmente se queda sorprendido, ¿no? Una de ellas, de estas personas, es la mujer sirofenicia, en esa misma región donde se encuentra ahora Jesús, que viene y le pide que le sane a la hija que está enferma. Y la otra escena es cuando un general representando al imperio romano le viene y le pide que le sane a uno de sus siervos. Y Jesús se pone en camino y el oficial lo detiene y dice: no tienes que ir a mi casa, simplemente ordena que sane y se sanará, porque yo también soy hombre de liderazgo, de poder, y cuando le digo a uno ven, bien, y cuando le digo a otro va, ve, va. Y Jesús se queda profundamente admirado por la fe de ese oficial que representa al imperio romano, ¿no? Así que dos ejemplos en los evangelios donde Jesús se queda sorprendido, y ahí tenemos el contraste de cómo paganos, gente no judía, pues responden más favorablemente a la presencia de Dios entre ellos, y a Jesús mismo es rechazado. No es aceptado como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, ¿no? Así que este es parte de lo que esta lectura nos presenta, el gran contraste de cómo esta viuda, que no es judía, que es pagana, pues responde con fe ante la presencia de Elías, que representa a Dios mismo. Continúa la lectura diciendo: entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento la tinaja de harina no se vació, ni la vasija de aceite se agotó, ¿no? Así que es un bello ejemplo, y es fascinante cómo después Jesús pues citará esta escena ante su presencia en su pueblo nativo donde él crece y donde él también es rechazado. Esta lectura nos debe de recordar también que nosotros, que a veces quizás nos orgullecemos de decir somos cristianos, somos católicos, ¿no? Y tan solo llevar el nombre de católico, de cristiano, pues pensamos que ya somos mejores que otros, de que ya tenemos privilegios superiores a otros. Pero la pregunta fundamental es: ¿respondemos a la gracia de Dios? ¿Vivimos comprometidos con el llamado que Dios nos ha hecho, no simplemente al nivel personal, sino también al nivel comunitario? Si también somos y compartimos la fe que hemos recibido, puesto que esto es parte de nuestra identidad cristiana, no simplemente de que sea una religiosidad personal, sino que algo que nos lleve hacia afuera, hacia el otro, hacia la otra, puesto que ser cristiano implícitamente significa ser misionero, o sea, compartir nuestra fe, de que todo que viene de Dios nunca es solamente para nosotros, es para nosotros y para que por medio de nosotros otros también lleguen a conocer a Dios, y al conocerlo amarlo, y al amarlo servirlo. Muy bien, pasemos ahora
al Evangelio de hoy, que viene de Mateos, y en el capítulo 5 de Mateos se empieza el largo discurso del Sermón de la Montaña, que cubre 3 capítulos, y es el corazón y centro del Evangelio de Jesús. Estos 3 capítulos del Sermón de la Montaña después serán desempacados en el resto del Evangelio. Y con gran tristeza yo creo que cuando leemos esta parte del Evangelio de Mateos, 3 capítulos bellísimos que nos dejan claramente no solamente la identidad de Jesús, sino también su relación con Dios Padre y cómo Él se entendía a sí mismo y lo que significaba ser hijo amado de Dios y lo que significa ser ciudadano de este reino que Dios está inaugurando por medio de Él, ¿no? Y que tristemente este gran sermón de la montaña le damos tan poca importancia. Lo citamos casi rara vez, ¿no? ¿Por qué? Porque nos reta a un punto que pensamos de que quizás Jesús no estaba hablando en serio, de que quizás Jesús se refería solamente a unas cuantas personas que son llamadas a vivir este tipo de vida que Él nos deja plasmado en este sermón y también en su propia vida, pues Él modela todo cuanto enseña. Y pensamos que solamente será para unos cuantos, no para nosotros. Aquí a Jesús no le está hablando ni a santos, ni a santas, ni a perfectos. Se está dirigiendo a gente sencilla. El Sermón de la Montaña es un sermón dirigido a la gente que lo sigue, ¿no? Y no está reducido solamente a los discípulos del círculo más íntimo de Él, sino es a la gente que viene a escucharlo. Dice el Evangelio de hoy que viene justamente después de las bienaventuranzas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada, se tira a la calle para que la pise la gente. Este es uno de 2 imágenes que Jesús nos da de lo que significa ser un discípulo de Jesús, lo que significa ser un ciudadano del reino al cual somos llamados de ser parte, ¿no? Y la sal, pues, es una sustancia que tiene larga historia. También la sal tenía un valor impresionante. Hoy en día hemos perdido en gran parte el significado y valor de la sal. La palabra, por ejemplo, salario viene de esta palabra de la sal, puesto que la sal en tiempos antiguos tenía un valor tan extraordinario que a la gente se le podía pagar con sal, ¿no? Por su valor. Y la sal se utilizaba no solamente para dar sabor a la comida, como aún hoy en día se usa, sino también para preservar la comida, por ejemplo, antes de que existiera la refrigeración, una forma de preservar alimentos, carnes, pescados y en algunas otras culturas también vegetales, pues era salando la carne, salando el pescado, y después cuando se iba a preparar, pues se remojaba en agua para quitarle esa sal y ya para prepararla. Así que la sal tiene esa cualidad de dar sabor y también de preservar para largo tiempo. Y esto, Jesús al darnos esta imagen para nosotros de lo que somos llamados a hacer en el mundo donde Dios nos ha plantado, pues es una imagen que nos llama, que nos invita para que seamos parte no solamente de una comunidad, sino también del mundo, donde nuestra presencia contribuya no solamente a preservar, digamos, en la moral, sino también para dar sabor a la vida, de que nuestra presencia donde Dios nos planta ayude a promover la vida del reino, la visión del reino. A veces también tenemos la tentación de querer separarnos del mundo
porque pensamos de que estar envuelto en el mundo nos contaminará o nos alejará de Dios. Pero todo lo contrario, Dios nos llama para estar plenamente presentes en el mundo. Cuando se lleva a cabo una identificación plena con Dios, con su voluntad, y estamos íntimamente unidos a Él en oración y por medio del Espíritu Santo, entonces esta relación con Dios nos llama para que en medio del mundo seamos sal que contribuye, que llama e invita a otros para que también conozcan al Dios que es la fuente de nuestra fe, la fuente de nuestra esperanza. Y también como la sal, cuando se le agrega a la comida, prácticamente se mezcla y no se puede ya identificar, pero sabemos por el sabor que está presente ahí, pues igualmente nuestra presencia debe de ser eso, algo que influya en una forma que revele al mundo de que hay un Dios entre nosotros, de que seamos un testimonio de la vida a la cual toda la creación de Dios, todos los hijos e hijas de Dios reconozcan el llamado que Dios les hace, y nuestras vidas pues que sean ese testimonio de esa presencia de Dios y la vida a la cual son llamados otros también. Seguido de esta imagen de la sal, Jesús nos da otra imagen de la luz, un símbolo muy bello. Ustedes son la luz del mundo, Jesús les dice. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero, para que alumbre a todos los de la casa. Ya Jesús también utiliza esta imagen para sí mismo. Yo soy la luz del mundo. Y es un símbolo muy bello, ¿no? Cuando se enciende una vela, o aun cuando se enciende una luz eléctrica, ¿no? Pues es imposible no verla, no palpar la presencia de esa luz en medio de la oscuridad. El acto de tomar un cerillo o un fósforo y encender una vela es un acto precioso, ¿no? Quizás la mayoría de nosotros estamos ya acostumbrados a ver velas cuando ocurre una tragedia, cuando ocurre un accidente, por ejemplo. Una de las cosas que la gente hace inmediatamente es traen velas. Y ese símbolo de poner una vela en ese lugar donde ocurrió una tragedia, pues es un acto bellísimo, porque el acto de tomar un fósforo y encender una vela es invocar la presencia de Jesús en esa situación, ¿no? Por eso cuando se trae una vela, aunque la gente quizás no entienda el significado de ese acto, de ese símbolo de poner una vela, es para nosotros como cristianos quien para nosotros Jesús representa la luz del mundo, la luz que ilumina la oscuridad, pues ese acto es hacer presente la presencia de Dios en esa tragedia, en ese dolor, en esa pérdida, en ese sufrimiento, ¿no? Lo mismo cuando, por ejemplo, ponemos una vela en una mesa, ¿no? De una cena. Mucha gente piensa, uy, qué romántico tener una vela en la cena. Pero no, el significado religioso es hacer presente a Cristo en ese momento de compartir en la mesa, de compartir el pan. Así que Jesús nos dice de que seamos luz para el mundo, que en medio de la oscuridad que el mundo puede promover y crear, de que nuestra presencia sea una presencia que ilumine esa oscuridad, que le recuerde al mundo la dignidad que Dios le ha dado desde su creación, y que cuando el mundo rechaza a su Creador, cuando el mundo rechaza la vida para la cual fue creado, pues entonces está yendo en busca de su propia destrucción. Y ser luz en el mundo es reflejar al Dios, no solamente a quien seguimos, sino al Dios que provee nuestra esperanza, al Dios que aviva la vida a la cual somos llamados en Cristo. De igual manera, dice Jesús,
brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras de ustedes, den gloria a su Padre que está en el cielo. Así que las buenas obras no es para nuestro ego, no es para nuestro propio orgullo, sino para que reflejemos a aquel quien nos ha creado, a aquel que nos sustenta, a aquel que nos llama. Igualmente, esto es lo que Jesús dice de sí mismo, ¿no? Quien me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Quien me ama a mí, ama a aquel que me ha enviado. Así que nuestras vidas deben de reflejar quiénes somos, de quién provenimos, de quién es quien nos ha llamado y quien nos ha enviado para dar testimonio de su presencia. Pues igualmente, si Jesús dice eso de sí mismo, ¿no? Quien lo ve a Él, ve al Padre, pues igualmente a nosotros, quien nos ve a nosotros, que vea también a Jesús, quien nos ha salvado, quien nos ha llamado y quien también nos ha enviado para ser una extensión de sí mismo, donde quiera que Dios nos mande. Y particularmente dentro de estas imágenes de la sal y de la luz, Jesús nos manda en medio del mundo, para que seamos sus testigos, para que seamos su presencia misma, aún por medio de nuestras vidas quebrantadas, imperfectas, que por la gracia de Dios puede hacer grandes maravillas, aún por medio de nuestras imperfecciones, aún por medio de nuestras vidas que quizás a veces nos avergoncemos, pero con gran humildad digamos, es Dios quien me envía. Señor, te ofrezco aún esta pobreza. Haz, Señor, grandes maravillas por medio de mi pobreza, de que mi vida, pues, por lo menos sea un testimonio para otros de que hay un Dios y de que nuestras vidas reflejen el amor, la compasión, la misericordia de este Dios, quien nos ha enviado. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.